Lucía sabía que si daba un solo paso más, su vida iba a cambiar para siempre. El millonario seguía sonriendo frente a las cámaras sin imaginar lo que ella guardaba en silencio. Nadie la miraba, nadie la escuchaba, nadie creía que una mujer como ella pudiera destruirlo. Un guardia se acercó para sacarla del lugar, mientras el público aplaudía al hombre poderoso. La humillación pública era tan clara que dolía incluso respirar. Alejandro Montenegro habló de éxito y honor mientras la ignoró por ser pobre. Una vez más, Lucía apretó el celular en el bolsillo con las manos temblando. Ahí dentro estaba la verdad que nadie imaginó esto. Si hablaba, lo perdería todo. Si callaba, el millonario caería igual. Lucía entró al edificio antes del amanecer con su uniforme sencillo y una bolsa de productos de limpieza al hombro. El guardia de turno ni levantó la vista cuando ella mostró su credencial gastada. A esa hora, las oficinas del piso alto parecían un mundo muerto y ajeno para una mujer ignorada como ella. Subió en el ascensor de servicio y sintió el temblor leve de los cables mientras las luces parpadeaban. En el pasillo olía a café viejo y a alfombra húmeda, como si la noche no hubiera terminado de irse. Ella caminó sin hacer ruido, acostumbrada a ser nadie, a pasar como sombra entre puertas cerradas. En su cabeza repetía que solo necesitaba terminar rápido y volver a casa sin llamar la atención. Pero al doblar hacia la sala de reuniones, vio una luz encendida donde nunca debía haber luz, y en ese instante, sin entender por qué, se le apretó el pecho como si el silencio hablara, porque detrás del vidrio opaco se movían figuras que no pertenecían a esa hora ni a ese lugar. Ella dejó el carrito junto a la pared y se acercó despacio, pegando la oreja al marco de la puerta. No quería escuchar, de verdad no quería, pero algo dentro de ella la empujó como una mano invisible. Reconoció voces tensas, apresuradas, gente que hablaba bajo como si temiera ser descubierta. Una carpeta cayó al suelo con un golpe seco, y alguien susurró una fecha con urgencia. Lucía entendió solo fragmentos, números, nombres de contratos y una palabra repetida como amenaza. Fue entonces cuando oyó un nombre que en la ciudad pesaba como oro y miedo: Alejandro Montenegro, el millonario arrogante, el dueño de todo, el que salía en las pantallas y mandaba sin levantar la voz. Lucía tragó saliva y sintió que su lengua se quedaba pegada al paladar por el susto. Apretó los dedos contra el trapo húmedo hasta que le dolieron los nudillos y no respiró, y sin quererlo, quedó atrapada en una escena que no era para sus ojos ni para su vida. Un hombre abrió la puerta desde adentro y Lucía dio un paso atrás con el corazón golpeándole las costillas. El desconocido la miró de arriba a abajo como si oliera pobreza, como si ella ensuciara el aire. Lucía bajó la mirada y murmuró que solo venía a limpiar, que no había visto nada, que perdón. El hombre hizo un gesto rápido, impaciente, y le señaló el fondo del pasillo sin explicaciones. Ella obedeció, sintiendo la humillación pública aunque no hubiera público, porque la vergüenza igual quema. Mientras empujaba el carrito, escuchó de nuevo ese murmullo detrás de la puerta, más cortante, más nervioso. Una frase se coló entre las rendijas como un cuchillo: si esto se filtra, se acaba todo. Lucía apretó los labios, mujer silenciosa por necesidad, porque en su mundo hablar cuesta caro. Pensó en irse, en fingir que nada pasó, en ser invisible como siempre para sobrevivir. Pero algo le dijo que lo que estaba ocurriendo ahí adentro no era un simple rumor ni una casualidad. En la cocina del piso 20, Lucía se lavó las manos una y otra vez como si pudiera borrar lo escuchado. Miró por la ventana y vio la ciudad encenderse. Autos pequeños como juguetes, gente que iba a trabajar sin saber. Ella también era parte de esa fila de vidas comunes y, sin embargo, esa mañana cargaba un secreto devastador. Sacó su celular viejo para revisar la hora y vio una notificación de la administración del edificio.
Decía que habría un evento especial en 2 días, con prensa, con invitados, con seguridad reforzada. Lucía leyó el nombre del organizador y el estómago se le encogió. Alejandro Montenegro en persona. Recordó la frase de la noche, recordó la carpeta cayendo, recordó los números y la palabra prórroga. No entendía la trama completa, pero la intuición le gritaba que alguien planeaba un golpe sucio. Ella era mujer subestimada por todos, pero sabía reconocer cuando un problema se cocinaba en silencio. Se sentó un momento en una silla de plástico y apretó la cabeza entre las manos para no marearse, y juró que no quería venganza silenciosa ni drama emocional. Solo quería salir de ahí sin meterse en líos. Cuando volvió a los pasillos, el edificio ya estaba despierto y los ejecutivos pasaban sin verla. Algunos hablaban por teléfono con voces de triunfo, otros reían como si el mundo les perteneciera. Lucía limpió cristales, cambió bolsas de basura, acomodó sillas, todo como siempre, sin levantar sospechas. Pero cada vez que escuchaba el nombre de Alejandro, el pecho le latía más fuerte, poder y humillación, en una sola palabra. En el ascensor se cruzó con una asistente de traje impecable que le dio una mirada cortante y fría. Lucía bajó la cabeza como quien se acostumbra al desprecio, amor despreciado de la vida misma. La asistente habló al teléfono y dijo que todo debía estar perfecto para la llegada del jefe. Lucía entendió que el millonario iba a caminar por esos pasillos y que el secreto iba a respirar cerca de ella. Pensó en contarlo, en avisar a alguien, pero ¿a quién? Si la ignoró por ser pobre, era la regla del lugar. Sintió un nudo en la garganta y siguió trabajando, como si el silencio fuera su única armadura. Al mediodía, Lucía escuchó a 2 empleados discutir en la fotocopiadora con voces agitadas. Uno decía que había papeles faltantes, que alguien había movido documentos del archivo central. El otro respondía que era mejor no preguntar, que quien manda no perdona curiosos. Lucía se quedó quieta con la escoba en la mano y entendió que había algo podrido bajo el brillo del mármol. Se acercó un poco más y oyó una frase que le heló la sangre. Si alguien habla, lo hacen desaparecer. No era una broma, no sonaba a exageración, sonaba a advertencia real. Cuando el silencio habla en serio, Lucía retrocedió y sintió que se le aflojaban las piernas, porque su mente conectó puntos con rapidez dolorosa. Recordó al hombre que la echó del pasillo sin miramientos, como si ella no mereciera ni explicación. Recordó la carpeta, la fecha, el miedo en la voz de los de adentro, y supo que el peligro no era imaginario. Por primera vez se preguntó si debía protegerse guardando todo o si debía salvarse hablando antes de que fuera tarde. Y esa pregunta se quedó girando en su cabeza como una rueda que no se detiene, historia conmovedora sin que ella lo eligiera. Esa tarde, al salir, Lucía pasó por la recepción y vio un cartel enorme con el rostro de Alejandro Montenegro. Sonreía en la foto con esa seguridad de quien nunca ha sido contradicho, como si la ciudad fuera su propiedad. El texto anunciaba su charla de filantropía y liderazgo. Palabras bonitas que sonaban falsas para ella. Lucía lo miró y sintió rabia, no por envidia, sino por la injusticia de un mundo donde unos deciden y otros callan. La recepcionista comentó con admiración que el magnate era un ejemplo, que ayudaba a los pobres, que era un santo. Lucía apretó la bolsa contra el pecho, sintiendo el desprecio y arrepentimiento de alguien que aún no se arrepiente. Pensó en lo que oyó, en lo que podría pasar si ese evento se realizaba con mentiras escondidas. Miró a su alrededor y vio cámaras, guardias, tarjetas de acceso, todo diseñado para controlar a gente como ella. En su bolsillo, el celular vibró con un mensaje de su madre pidiendo dinero para la medicina, recordándole su fragilidad. Lucía bajó la vista y caminó hacia la salida, sintiéndose atrapada entre la necesidad y la verdad revelada
que aún no existía. En el autobús, Lucía se sentó junto a la ventana y vio las luces de la ciudad pasar como un río rápido. La gente hablaba de cosas simples, de comida, de trabajo, de fútbol, sin imaginar lo que ella cargaba. Ella quiso gritar que algo grande iba a explotar, que nadie imaginó esto, que el poder también tiembla, pero se quedó callada, mujer silenciosa, porque sabía que una palabra mal puesta podía destruirla a ella primero. En su mente apareció el rostro del millonario arrogante del cartel y la imagen de la puerta entreabierta aquella madrugada. Se preguntó si alguien había visto que ella estaba ahí, si alguien la seguía, si ya la habían marcado. Miró sus manos ásperas y pensó en lo fácil que sería para ellos aplastarla como se aplasta una colilla en el suelo. Sin embargo, también pensó en lo injusto que sería mirar hacia otro lado y dejar que todo ocurriera sin resistencia. Se secó el sudor de la frente y respiró hondo, sintiendo que el drama emocional acababa de empezar de verdad. Y cuando el autobús frenó de golpe, su celular volvió a vibrar con un número desconocido que no debía tener su contacto. Esa noche, Lucía casi no durmió y se levantó varias veces a revisar la cerradura de la puerta. Cada ruido del pasillo la hacía saltar. Cada moto en la calle sonaba como una amenaza que se acercaba. En la cocina, miró la taza de té enfriarse mientras su mente repetía lo escuchado como una película rota. Intentó convencerse de que quizás había entendido mal, de que no era su problema, de que debía pensar en su casa, pero el secreto devastador no se apaga con voluntad, se queda ardiendo, más fuerte cuando todo está oscuro. A las 3 de la mañana, abrió su celular y buscó noticias del magnate, fotos, eventos, entrevistas. Todo parecía perfecto. Eso la enfureció, porque la perfección pública siempre tapa algo, y ella había oído el crujido por debajo. Apagó la pantalla y se prometió no meterse, pero su promesa sonó débil, incluso para ella misma, porque ya no se trataba solo de Alejandro, se trataba de lo que esa gente era capaz de hacer para proteger su poder, y en medio de ese pensamiento, el celular vibró otra vez con el mismo número desconocido, insistente, como si supiera que ella estaba despierta. El mensaje llegó sin saludo y con pocas palabras, frías, directas, como un golpe en la mesa. Decía que Lucía debía presentarse temprano al día siguiente en una oficina del piso alto, sin excusas. No había firma, no había explicación, solo una orden que le erizó la piel. Hasta los codos, Lucía se quedó mirando la pantalla con los ojos abiertos, sintiendo que el aire se había vuelto pesado. Sabía que esa cita no era una invitación, era una advertencia disfrazada, una cuerda apretándose despacio. Pensó en bloquear el número, en fingir que no lo vio, pero entendió que ya la tenían ubicada. Se levantó y caminó por la casa, apretando las manos, intentando decidir qué hacer sin derrumbarse. En su cabeza apareció una imagen imposible, la caída del millonario, como un castillo que se derrumba frente a cámaras. Pero también apareció la imagen más real, ella sola, sin defensa, tragada por un sistema que nunca la protegió. Lucía volvió a mirar el mensaje, sintió la garganta seca y supo que al día siguiente alguien intentaría comprar su silencio o destruirla por completo. Lucía llegó al edificio más temprano de lo habitual, con el mensaje aún pesándole en el bolsillo. El guardia la dejó pasar sin mirarla, como siempre, como si su rostro no mereciera memoria. Subió por el ascensor de servicio con el estómago cerrado y la mente alerta a cada sonido. Cuando las puertas se abrieron en el piso alto, notó un movimiento inusual. Hombres de traje, radios encendidos, órdenes secas. El ambiente estaba cargado de tensión y perfume caro. Poder flotando en el aire, Lucía avanzó despacio, sujetando su credencial como si fuera un escudo frágil. Sabía que ese piso no era para ella, pero el mensaje la había llevado hasta allí sin opción.
En el fondo del pasillo vio una puerta, abierta y a varios empleados esperando en silencio. Nadie la detuvo, pero nadie la invitó a entrar, mujer ignorada incluso cuando estaba frente al peligro, y mientras daba un paso más, sintió que estaba cruzando un límite invisible del que no sería fácil volver. Dentro de la oficina, Alejandro Montenegro estaba de pie, frente a un ventanal enorme mirando la ciudad. No se giró cuando Lucía entró, como si su presencia no alterara nada importante. La asistente del traje impecable la señaló con el mentón y le indicó dónde quedarse. Lucía permaneció cerca de la pared, pequeña en comparación con el espacio y el silencio pesado. Alejandro habló sin mirarla, preguntando su nombre como quien revisa una lista sin interés. Ella respondió en voz baja, cuidando cada sílaba, consciente de su lugar en esa escena. El millonario arrogante finalmente se giró y la observó de arriba a abajo sin disimulo. Su mirada no fue de curiosidad, fue de evaluación fría, como si midiera un objeto barato. Lucía sintió el desprecio. Directo clavarse en el pecho, la ignoró por ser pobre incluso estando frente a él. Y sin saludar, Alejandro preguntó por qué una mujer como ella había sido citada allí. Lucía intentó explicar que había recibido un mensaje, que no sabía quién lo envió. Alejandro frunció el ceño apenas, como si perder tiempo fuera una ofensa personal. La asistente intervino, diciendo que quizá se trataba de un error, que la limpieza no debía estar en ese piso. Lucía sintió la humillación pública crecer, aunque solo hubiera 3 personas en la sala. Trató de decir que había visto algo fuera de horario, que quería avisar para evitar problemas. Alejandro levantó una mano sin tocarla, cortando la frase en seco. Dijo que no estaba interesado en chismes ni en suposiciones de alguien sin responsabilidad. Lucía se quedó muda, mujer silenciosa por obligación, mientras el aire se volvía más denso. El magnate se dio la vuelta otra vez hacia la ventana, dando la conversación por terminada, y en ese gesto dejó claro que para él ella no existía, que era nadie en su mundo. La asistente dio un paso al frente y le indicó a Lucía que podía retirarse. Lucía no se movió de inmediato, porque el miedo y la urgencia chocaban dentro de ella. Se atrevió a decir una frase más, torpe pero sincera, que había documentos, fechas, riesgos. Alejandro giró la cabeza apenas y la miró con fastidio evidente. Le preguntó si entendía dónde estaba parada y con quién estaba hablando. Lucía negó con la cabeza, no por ignorancia, sino porque sabía que no tenía poder. El millonario soltó una risa breve y seca, desprecio y arrogancia mezclados. Dijo que si alguien como ella creyera entender los negocios, el mundo estaría al revés. Lucía apretó los labios, sintiendo el golpe de la injusticia, sin poder responder. La asistente volvió a señalar la puerta, más firme esta vez, y Lucía entendió que había dicho demasiado y que ese silencio impuesto era ahora más peligroso. Al salir de la oficina, Lucía caminó por el pasillo con las piernas temblando. Notó miradas curiosas de empleados que fingían no observarla. Sabía que su presencia había quedado marcada, que ya no era solo parte del fondo. En el ascensor, un guardia la acompañó sin hablar, como si fuera una amenaza menor. Lucía bajó varios pisos con la cabeza gacha, repasando cada palabra dicha y cada mirada recibida. Pensó en lo fácil que había sido para Alejandro descartarla, como si su voz no tuviera valor. Pensó también en lo que había escuchado aquella madrugada y en lo real que era el riesgo. El desprecio la había dejado más sola, pero también más consciente de la magnitud del secreto. Sentía una mezcla de rabia y miedo que no sabía dónde guardar, y cuando el ascensor se detuvo, supo que el poder acababa de advertirle que debía callar. Durante el resto de la mañana, Lucía trabajó bajo la mirada constante de supervisores. Cualquier error mínimo era señalado, cualquier pausa era observada. Ella limpiaba escritorios mientras escuchaba conversaciones cortadas al pasar, nombres,
cifras, fechas, todo giraba alrededor del evento del magnate Lucía. Entendió que el tiempo corría y que el plan avanzaba sin obstáculos. El silencio que le habían impuesto empezaba a pesarle como una carga física. Cada vez que alguien mencionaba a Alejandro con admiración, sentía el contraste arder. Era poder y humillación, caminando juntos por los pasillos brillantes. Lucía evitaba levantar la vista, consciente de que ya no era invisible del todo. Sabía que cualquier movimiento en falso podía volverse contra ella y, aún así, dentro de ese miedo, empezaba a crecer una decisión que todavía no se atrevía a nombrar. Al mediodía, recibió otro mensaje del mismo número desconocido. Decía solo una línea, clara y directa: no vuelvas a intentar hablar. Lucía cerró el teléfono con la mano temblando, sintiendo la amenaza implícita. Miró alrededor buscando señales de quién podía estar vigilándola. Todos parecían ocupados, pero el ambiente se sentía distinto, más tenso. Ella era una mujer subestimada, pero no era tonta. Sabía reconocer una advertencia real. Pensó en su madre, en su casa, en lo poco que tenía para arriesgar. Pensó también en lo que pasaría si todo salía a la luz sin que nadie hiciera nada. El mensaje no mencionaba nombres, pero el poder detrás era evidente. Lucía respiró hondo y guardó el celular, sabiendo que el silencio ahora tenía dueño. Y en ese instante, comprendió que alguien esperaba que ella obedeciera sin resistencia. Al final del turno, Lucía pasó por la recepción y volvió a ver el cartel del evento. Esta vez, el rostro sonriente de Alejandro le provocó una rabia muda. Recordó cómo la miró, cómo la cortó, cómo la ignoró por ser nadie. El contraste entre la imagen pública y el desprecio privado era brutal. Lucía se preguntó cuántas personas habían sido calladas antes que ella. Cuántas historias quedaban enterradas bajo sonrisas y discursos vacíos. La recepcionista hablaba emocionada de la llegada de periodistas importantes. Lucía escuchó en silencio, sabiendo que esa exposición podía ser una oportunidad o una condena. El secreto devastador seguía intacto, pero el tiempo para decidir se acortaba. Ella salió del edificio con la sensación de que ya no podía fingir normalidad, y mientras caminaba hacia la calle, supo que el siguiente paso iba a cambiarlo todo. Esa noche, Lucía volvió a casa con el cuerpo agotado y la mente encendida. Se sentó en la cama sin encender la luz, repasando el encuentro una y otra vez. El desprecio de Alejandro había sido claro, directo, imposible de confundir. Pensó en quedarse callada, en protegerse, en dejar que los poderosos se arreglaran solos. Pero también pensó en lo que oyó aquella madrugada y en las consecuencias que vendrían. El silencio ya no era solo una defensa, empezaba a ser una carga peligrosa. Lucía sabía que si hablaba, nadie la creería fácilmente, pero también sabía que si callaba, sería cómplice de algo que aún no entendía del todo. Miró el celular sobre la mesa, esperando otro mensaje que no llegaba, y en ese vacío tenso comenzó a tomar forma. Una decisión que no tendría vuelta atrás. Al día siguiente, al despertar, Lucía sintió que el miedo se había transformado en algo más firme. No era valentía pura, era cansancio de ser ignorada y usada. Se preparó para ir al trabajo sabiendo que nada sería igual. Antes de salir, revisó su bolso y tocó el celular como si fuera una prueba silenciosa. Recordó cada gesto del millonario, cada palabra cortante, cada orden implícita. El poder había hablado, pero también había mostrado su punto ciego. Lucía entendió que su silencio valía más de lo que ellos creían. Se miró en el espejo y vio a la misma mujer sencilla, pero con una carga nueva. Sabía que alguien estaba apostando a que ella se rendiría, y mientras cerraba la puerta de su casa, decidió que no iba a hacerlo tan fácil. Al llegar nuevamente al edificio, Lucía notó un cambio inmediato. Los guardias la observaron más de lo normal, y uno de ellos habló por radio al verla. Ella mantuvo la cabeza baja y caminó como siempre,
sin provocar, pero por dentro sentía la tensión crecer, como una cuerda a punto de romperse. Sabía que la estaban vigilando, que cada paso contaba. El mensaje del día anterior seguía resonando en su mente como una orden. Lucía entendió que el poder esperaba obediencia, no resistencia, y mientras empujaba su carrito hacia el ascensor de servicio, sintió que el juego había comenzado de verdad, porque ya no se trataba solo de un secreto escuchado por accidente, se trataba de cuánto estaba dispuesta a soportar antes de que su silencio se convirtiera en arma. Lucía pasó la mañana con el carrito de limpieza recorriendo oficinas donde nadie la miraba. Las puertas se abrían y se cerraban frente a ella como si no existiera. Cada escritorio relucía, cada pantalla mostraba gráficos y correos urgentes. Ella escuchaba fragmentos de conversaciones que se cortaban cuando se acercaba. Nombres importantes circulaban como monedas de poder entre risas controladas. Lucía avanzaba en silencio, mujer ignorada por costumbre, pero con la mente alerta. Sabía que el evento del millonario se acercaba y que algo no encajaba. Sentía el peso del secreto devastador en el pecho como una piedra. Pensó que quizás no debía hablar con Alejandro directamente otra vez y decidió intentar advertir a alguien que pareciera menos intocable que él. En el pasillo de recursos humanos vio a un supervisor revisando papeles con gesto nervioso. Lucía esperó unos segundos. Dudó y luego se acercó con cuidado. Le dijo que necesitaba comentar algo importante. Sobre documentos y horarios, el hombre levantó la vista y la observó con desconfianza inmediata. Le preguntó quién era y por qué creía tener información relevante. Lucía explicó que trabajaba de noche y que había visto movimientos extraños. El supervisor soltó una risa breve, incómoda, como si escuchara una ocurrencia absurda. Le dijo que no inventara historias y que volviera a su trabajo. Lucía sintió la humillación pública, aunque el pasillo estuviera casi vacío, y entendió que su voz no tenía peso ni siquiera lejos del magnate. El supervisor se inclinó hacia ella y bajó la voz con una sonrisa falsa. Le dijo que en ese edificio no convenía meterse donde no correspondía. Lucía asintió sin responder, tragándose las palabras que aún no había dicho. El hombre volvió a sus papeles, como si ella ya no estuviera ahí. Lucía dio un paso atrás, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Sabía que la ignoró por ser pobre, sin necesidad de decirlo en voz alta. Mientras se alejaba, escuchó al supervisor comentar con otro empleado. Se burló diciendo que la gente de limpieza siempre cree descubrir conspiraciones. Las risas fueron suaves, controladas, pero suficientes para clavarle el desprecio. Lucía apretó el mango del carrito y siguió caminando sin mirar atrás. Más tarde, en la sala de descanso, Lucía se sentó unos minutos a tomar agua. Dos empleadas hablaban en voz baja sobre cambios de última hora en el evento. Mencionaban órdenes directas de Alejandro y documentos que debían desaparecer. Lucía levantó la cabeza. Al escuchar palabras que coincidían con lo que oyó de noche, intentó intervenir con cautela, preguntando si todo estaba bien. Una de las mujeres la miró con fastidio y le dijo que no se metiera. La otra bajó la voz aún más y cambió de tema de inmediato. Lucía sintió que el cerco se cerraba, que nadie quería oírla. El silencio empezaba a rodearla como una pared invisible, y comprendió que su intento de advertencia solo la había expuesto más. Al volver a trabajar, notó que dos guardias caminaban a pocos metros de ella. No hablaban, no la miraban directamente, pero siempre estaban cerca. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda al entender el mensaje. El poder ya la había identificado como un posible problema. Cada puerta que limpiaba parecía observarla. Cada cámara le recordaba su fragilidad. El millonario arrogante no necesitaba decir nada más para imponer control. Lucía se movía con cuidado, consciente de cada gesto. Sabía que cualquier paso en falso podía volverse contra ella. El miedo
Crecía, pero también la certeza de que algo muy grave estaba en marcha, y en medio de esa vigilancia silenciosa, su decisión empezaba a endurecerse. Cerca del mediodía, la asistente de Alejandro pasó junto a ella por el pasillo, se detuvo un segundo y la miró con frialdad calculada. Le dijo que se concentrara en su trabajo y evitara distracciones innecesarias. Lucía respondió con un sí casi inaudible, sintiendo la advertencia clara. La mujer siguió caminando como si nada, dejando un rastro de poder y humillación. Lucía bajó la cabeza, pero por dentro la rabia se mezclaba con el miedo. Pensó en cómo todos repetían órdenes sin cuestionar. Pensó en lo fácil que era callar a alguien como ella. El desprecio y arrepentimiento aún no existían en ese mundo. Solo existía la conveniencia de mantener las cosas ocultas, y ese desprecio reforzó en ella la gravedad de lo que sabía. Durante la tarde, Lucía escuchó rumores más claros entre oficinas. Hablaban de una firma apresurada y de fechas que no coincidían. Un empleado comentó que alguien había ordenado destruir copias antiguas. Lucía reconoció los mismos términos de la madrugada secreta. El secreto devastador ya no era una suposición, era una certeza peligrosa. Ella entendió que el evento sería una fachada brillante. Detrás se ocultaba una maniobra que podía arrastrar a muchos. Lucía sintió el corazón latir con fuerza mientras limpiaba una mesa. Pensó en su madre, en su casa humilde, en lo que podía perder, y por primera vez se preguntó si debía protegerse. Antes de proteger a otros, al finalizar el turno, Lucía pasó por el área de archivos. Vio cajas abiertas y documentos siendo trasladados con prisa. Un empleado cerró una carpeta al verla y le ordenó retirarse. Lucía obedeció, pero alcanzó a ver una fecha que reconoció de inmediato. Era la misma que había escuchado aquella noche. La confirmación le heló la sangre y la dejó sin dudas. No era paranoia, no era exageración, era real. El silencio que le imponían buscaba ganar tiempo. Lucía apuró el paso, consciente de que el reloj corría, y supo que ya no podía fingir ignorancia sin consecuencias. En el vestuario, Lucía se cambió de ropa con manos temblorosas. Otras trabajadoras hablaban de cosas triviales, ajenas a su tormenta. Ella se sentía separada de todas, aislada en su conocimiento. Miró su reflejo en el espejo y vio a una mujer cansada pero alerta. La mujer subestimada ya no era solo una sombra. Sabía algo que podía alterar el destino de un millonario. El poder seguía despreciándola, pero también temiéndola en silencio. Lucía respiró hondo y guardó su uniforme en la bolsa. Entendió que su vida había cambiado sin pedir permiso y que el siguiente paso sería más peligroso que todos los anteriores. Al salir del edificio, el cielo estaba cubierto y el aire pesado. Lucía caminó unos metros y se detuvo, mirando hacia atrás. Las luces del edificio brillaban como si nada pasara dentro. Ella apretó el celular en el bolsillo, sintiendo su peso simbólico. Sabía que nadie imaginó esto, que nadie esperaba resistencia de ella. El desprecio recibido había cerrado puertas, pero también había abierto una grieta. Lucía comprendió que el silencio podía convertirse en venganza silenciosa. No por odio, sino por necesidad de sobrevivir. Y mientras retomaba el camino a casa, supo que estaba a punto de tomar una decisión peligrosa. Una decisión que podía cambiarlo todo si se atrevía a dar el siguiente paso. Lucía llegó el día del evento con el edificio transformado en un escenario de lujo. Alfombras limpias, flores caras, cámaras instaladas en cada rincón. Periodistas caminaban con micrófonos en la mano y sonrisas preparadas. Ella avanzaba con su carrito por los bordes como parte invisible del decorado. El nombre de Alejandro Montenegro se repetía en todas las conversaciones. Lucía sentía el pulso acelerado al recordar lo que había visto y oído. Sabía que ese día todo debía salir perfecto para el millonario. El secreto devastador
seguía enterrado bajo discursos y protocolos. Lucía respiró hondo, intentando mantenerse firme en medio del ruido, pero desde temprano supo que algo estaba a punto de romperse. Antes del inicio oficial, Lucía vio a Alejandro rodeado de invitados importantes. Él sonreía, estrechaba manos, hablaba de proyectos y futuro con voz segura. La escena era tan pulida que resultaba casi irreal para ella. Lucía dudó unos segundos y decidió acercarse, consciente del riesgo. Pensó que en medio de tanta gente, quizá él no se atrevería a humillarla. Avanzó con cuidado y pronunció su nombre en voz baja. Alejandro se giró con fastidio al reconocerla. Su sonrisa se borró de inmediato, sustituida por una mirada dura. Lucía intentó hablar, pero él la interrumpió sin bajar el tono, y delante de todos dejó claro que no tenía nada que decirle. Alejandro alzó la voz lo suficiente para que otros escucharan. Dijo que el personal de limpieza debía mantenerse en su lugar. Comentó que no toleraba interrupciones ni inventos en un día tan importante. Lucía sintió las miradas clavarse en su espalda como agujas. Algunos invitados desviaron la vista. Otros observaron con curiosidad incómoda. La humillación pública fue clara, directa, imposible de disimular. Lucía intentó explicar una vez más que era algo serio. Alejandro negó con la cabeza y ordenó a un guardia que se la llevara. El gesto fue rápido, autoritario, sin espacio para réplica. Y en ese instante, Lucía entendió que estaba completamente sola. El guardia la tomó del brazo con firmeza y la apartó del grupo. Lucía caminó sin resistirse, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Escuchó murmullos detrás, comentarios bajos, risas nerviosas. El poder había hablado y nadie iba a cuestionarlo. Alejandro siguió su camino como si ella no existiera. Lucía fue llevada hasta un pasillo lateral, lejos de las cámaras. El guardia le advirtió que no volviera a acercarse. Ella asintió, tragándose la rabia y el miedo. La mujer silenciosa volvió a ocupar su lugar en la sombra, pero el desprecio recibido marcó un punto sin retorno. En el pasillo, Lucía se apoyó contra la pared para recuperar el aliento. Sus manos temblaban y el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Pensó en irse, en abandonar el edificio y desaparecer. Pensó también en lo fácil que sería para ellos borrar su presencia. La humillación había sido pública, pero la amenaza era privada. Lucía entendió que el mensaje era claro: debía callar o pagar el precio. El evento continuaba al otro lado de la pared con aplausos y discursos. El contraste la hizo sentir más pequeña que nunca. La mujer subestimada estaba siendo empujada fuera del juego, y en ese aislamiento forzado, el silencio empezó a doler más que el miedo. Mientras se recomponía, Lucía escuchó voces que se acercaban. 2 empleados comentaban que algo no cuadraba en los documentos finales. Hablaban rápido, nerviosos, mirando alrededor. Lucía reconoció los términos y fechas que ya había oído antes. La confirmación llegó como un golpe seco en el estómago. El secreto devastador seguía activo, avanzando sin freno. Lucía comprendió que el evento era solo una fachada brillante. Detrás, el engaño crecía con cada minuto. Ella apretó los dientes, sintiendo una mezcla de rabia y responsabilidad. Sabía que el silencio ya no era una opción segura. Al caer la tarde, Lucía fue llamada a una oficina secundaria. La asistente de Alejandro la esperaba con expresión fría. Le dijo que su comportamiento había sido inapropiado. Lucía escuchó en silencio mientras la mujer enumeraba reglas y límites. Le advirtió que cualquier nuevo intento de interferir tendría consecuencias. El tono no era de consejo, era de amenaza calculada. Lucía respondió con un asentimiento mecánico. Sabía que la estaban empujando a aceptar su lugar. La asistente terminó la charla diciendo que el magnate no quería volver a verla. Lucía salió con la certeza de que el desprecio había sellado su aislamiento. Al regresar a su puesto, Lucía notó que sus tareas habían sido reducidas.
La mantenían lejos de las áreas principales y de la gente. Era una forma silenciosa de castigo y control. Ella trabajaba en automático, mientras su mente giraba sin descanso. La imagen de Alejandro humillándola seguía repitiéndose. Cada risa del evento sonaba falsa, cada aplauso hueco. El poder y humillación se mezclaban en un mismo escenario. Lucía sintió que la estaban borrando poco a poco, pero también sintió crecer una determinación que no esperaba. La humillación había cruzado un límite que no se podía deshacer. Al finalizar el evento, el edificio empezó a vaciarse. Lucía observó a los invitados marcharse satisfechos. Alejandro se despedía con sonrisas, ajeno a la tormenta que crecía. Ella recogía vasos y papeles, limpiando las huellas del espectáculo. Cada objeto le recordaba la injusticia vivida horas antes. El silencio impuesto pesaba más que nunca. Lucía sabía que había perdido cualquier protección mínima. Nadie iba a defenderla si algo salía mal. El desprecio había sido público, la amenaza era real, y en ese vacío comprendió que su silencio ahora tenía un precio distinto. Antes de irse, Lucía se detuvo frente al edificio una última vez. Miró las luces apagarse piso por piso. El evento había terminado, pero el problema no. Ella apretó el celular en la mano, sintiendo la decisión latir dentro. Sabía que el poder la había humillado para callarla, pero también sabía que había algo que ellos no podían controlar. La mujer ignorada había sido empujada hasta el límite, y cuando alguien llega a ese punto, el miedo cambia de forma. Lucía respiró hondo y dio un paso adelante, sin saber aún cómo actuaría, pero con la certeza de que ya no podía seguir siendo solo silencio, porque después de esa humillación pública, algo estaba a punto de explotar. Después del evento, Lucía comenzó a notar cambios pequeños pero constantes en su rutina diaria. Ya no le asignaban las mismas áreas ni los mismos horarios de antes. Siempre trabajaba sola, lejos de oficinas importantes y de miradas curiosas. Nadie le explicó nada, pero el mensaje era claro y repetido. El poder había decidido apartarla sin necesidad de palabras. Lucía caminaba por pasillos secundarios, con luces más débiles y puertas cerradas. El edificio parecía otro, más frío, más hostil para ella. Cada paso resonaba en el silencio como si anunciara su presencia. La mujer ignorada ahora era observada desde lejos, con cautela, y ese aislamiento calculado comenzó a pesarle más que cualquier insulto. En los descansos, Lucía se sentaba sola en una mesa apartada. Las otras trabajadoras evitaban mirarla demasiado. Un tiempo, algunas bajaban la voz cuando ella se acercaba. No era desprecio directo, era miedo a quedar asociadas con ella. Lucía entendió que su nombre había sido marcado sin anuncio oficial. El silencio forzado se extendía como una sombra incómoda. Ella bebía agua despacio, fingiendo normalidad. Por dentro, el secreto devastador seguía girando sin descanso. Sabía que alguien había decidido que lo mejor era aislarla, y ese control silencioso le confirmaba que lo que sabía era real. Durante la jornada, Lucía notó que un guardia distinto la seguía a distancia. No se acercaba ni hablaba, solo estaba siempre cerca. Cada vez que ella se detenía, él también lo hacía. El mensaje era claro. No estaba sola, aunque pareciera invisible. Lucía evitaba mirarlo, concentrándose en su trabajo. El poder no necesitaba violencia explícita para imponer obediencia. Ese seguimiento constante la mantenía tensa, alerta. La mujer silenciosa entendió que su libertad era limitada. Cada gesto era observado, cada pausa evaluada, y el miedo comenzó a mezclarse con una rabia contenida. Un día, al limpiar una oficina vacía, Lucía encontró un documento olvidado sobre el escritorio. Reconoció de inmediato el encabezado y una fecha clave. Era una copia que no debía existir según lo que había oído. Lucía sintió el pulso acelerarse al confirmar sus sospechas. El secreto devastador estaba tomando forma concreta.
Miró alrededor antes de tocar el papel, consciente del riesgo. Doblar ese documento y guardarlo sería una decisión peligrosa. Dejarlo ahí significaba perder una oportunidad única. Lucía respiró hondo y lo guardó en su bolso con manos temblorosas. Ese gesto silencioso marcó un punto de no retorno. Al salir de la oficina, el guardia la observó con atención inusual. Lucía mantuvo la calma y caminó sin apurarse. Sabía que cualquier nerviosismo podía delatarla. El documento pesaba en su bolso como una prueba viva. Cada paso se volvió más consciente, más medido. El poder y humillación seguían presentes en cada rincón. Lucía entendió que ahora tenía algo que ellos querían ocultar. Ese conocimiento la hacía más vulnerable y más peligrosa a la vez. La mujer subestimada estaba cruzando un límite invisible y el silencio que la rodeaba se volvía cada vez más tenso. Esa noche, en casa, Lucía revisó el documento con cuidado. Las fechas, las firmas y los números confirmaban lo peor. No entendía todos los detalles, pero la manipulación era evidente. El nombre de Alejandro aparecía varias veces como responsable. Lucía sintió un nudo en el estómago al comprender la magnitud. El millonario arrogante no solo había mentido, había planeado todo. El secreto devastador ya no era solo palabras escuchadas, era una verdad revelada a medias, esperando salir a la luz. Lucía cerró el documento y lo guardó en un lugar seguro. Sabía que ahora el silencio era una elección, no solo una imposición. Al día siguiente, la asistente de Alejandro la llamó nuevamente. Le habló con un tono más suave, casi amable. Le dijo que era mejor no complicarse la vida, que el edificio era grande y que los problemas no eran para todos. Lucía escuchó sin interrumpir, notando el cambio de estrategia. Ya no era solo amenaza, era intento de control. La mujer silenciosa respondió con frases cortas y neutras. No negó ni confirmó nada, manteniendo su expresión baja. La asistente frunció el ceño al no obtener reacción, y Lucía supo que su silencio empezaba a incomodar. Con el paso de los días, los rumores sobre ajustes internos aumentaron. Empleados hablaban de auditorías inesperadas y nerviosismo en oficinas altas. Lucía observaba todo desde la distancia, sin participar. Sabía que el documento que tenía estaba relacionado. El poder comenzaba a sentir una presión invisible. Alejandro seguía apareciendo en público con la misma seguridad, pero algo en el ambiente había cambiado. Lucía percibía miradas nerviosas y conversaciones cortadas. El secreto devastador estaba empezando a hacer efecto, y el silencio de Lucía se volvía cada vez más pesado para todos. Una tarde, al salir del trabajo, Lucía encontró una nota en su casillero. No tenía firma ni logotipo, solo una frase breve. Decía que debía pensar bien en su futuro y en su familia. Lucía apretó el papel entre los dedos, sintiendo la amenaza clara. El poder había pasado de la indiferencia al miedo. La mujer subestimada entendió que ya no era solo una sombra. El silencio forzado había despertado algo que ellos no controlaban. Lucía guardó la nota y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sabía que el juego había cambiado definitivamente y que su próxima decisión iba a definir si ese silencio se transformaría en venganza silenciosa o en caída del millonario. Lucía empezó a notar que el ambiente del edificio ya no era el mismo. Los pasillos antes tranquilos ahora estaban llenos de murmullos y pasos apresurados. Algunos empleados evitaban reunirse en grupos grandes. Otros hablaban en susurros mirando por encima del hombro. El poder seguía ahí, pero ya no era sólido como antes. Lucía caminaba entre ellos con la cabeza baja, cargando su bolso con cuidado. El documento seguía oculto, pero su peso parecía sentirse en el aire. Ella comprendía que algo se estaba moviendo sin que nadie lo anunciara. La mujer ignorada percibía el temblor antes que los demás, y esa tensión creciente anunciaba que el silencio empezaba a resquebrajarse. Una mañana,
Lucía escuchó una discusión apagada detrás de una puerta cerrada. Reconoció la voz de un directivo hablando con urgencia. Mencionaban correos, fechas y una revisión. Inesperada, Lucía se detuvo unos segundos, fingiendo limpiar el suelo. Cada palabra confirmaba que alguien había detectado inconsistencias. El nombre de Alejandro apareció acompañado de un tono menos seguro. El millonario arrogante ya no sonaba intocable en esas voces. Lucía siguió caminando con el corazón acelerado. Sabía que el documento que guardaba estaba conectado con esa inquietud. El secreto devastador empezaba a filtrarse por pequeñas grietas, y ella era la única que conocía el origen completo. Durante el descanso, Lucía se sentó sola como siempre, pero esta vez una empleada se acercó con cautela. Le preguntó en voz baja si había oído algo raro últimamente. Lucía levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No respondió de inmediato, midiendo cada gesto. La mujer añadió que había órdenes contradictorias y mucho nerviosismo. Lucía negó con la cabeza y bebió agua despacio. Sabía que cualquier palabra podía volverse contra ella. La mujer se alejó con una expresión de duda, y Lucía entendió que su silencio empezaba a generar preguntas. Esa tarde, la asistente de Alejandro pasó junto a Lucía sin detenerse, pero por primera vez evitó mirarla directamente. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido. El desprecio inicial había dado paso a una incomodidad visible. Lucía siguió limpiando, observando cada detalle. El poder ya no la ignoraba por completo. Ahora la vigilaba con atención silenciosa. La mujer subestimada notó que los guardias hablaban más entre ellos. Algo se estaba moviendo detrás de las paredes elegantes, y la sensación de control absoluto empezaba a debilitarse. Al final del turno, Lucía recibió una llamada inesperada. Era un número interno del edificio. Una voz masculina, nerviosa, le pidió que se presentara en una oficina pequeña. No mencionó nombres ni razones. Lucía colgó sin responder y sintió el pulso acelerarse. Sabía que esa citación no era casual. Podía ser un intento de intimidación o una búsqueda desesperada. El poder comenzaba a reaccionar. Lucía guardó el celular y respiró hondo antes de moverse, consciente de que cualquier paso en falso podía costarle caro. La oficina estaba casi vacía cuando Lucía llegó. Un hombre de traje sencillo la esperaba con expresión tensa. No era Alejandro ni alguien de alto perfil. Se presentó como encargado de control interno. Le preguntó si había visto algo fuera de lo común en sus turnos nocturnos. Lucía bajó la mirada y respondió con frases breves. Dijo que solo hacía su trabajo y que no se metía en asuntos ajenos. El hombre insistió, hablando de posibles problemas y responsabilidades compartidas. Lucía sintió que la estaban tanteando. El silencio seguía siendo su escudo, y esa negativa controlada aumentó la inquietud del otro lado de la mesa. El encargado le dijo que era importante colaborar, que había gente nerviosa y decisiones delicadas en juego. Lucía escuchó sin mostrar reacción. Sabía que cualquier confirmación podía delatarla. El hombre suspiró y cambió de tono, casi suplicante. Mencionó consecuencias para muchos si algo salía. Mas Lucía se levantó despacio y dijo que no sabía nada. La conversación terminó sin conclusiones claras, pero al salir, Lucía sintió que había cruzado otra línea. El poder ya no la despreciaba, ahora la necesitaba, y esa necesidad silenciosa era una señal peligrosa. Esa noche Lucía revisó el documento una vez más. Cada cifra parecía gritar lo que otros callaban. Entendió que no se trataba solo de un error administrativo, era una maniobra calculada que podía arrastrar a mucha gente. El millonario, arrogante, había confiado demasiado en su control. Lucía cerró el bolso con cuidado y lo escondió mejor. Sabía que el tiempo de decidir se acortaba. El silencio ya había hecho su parte. Ahora, la pregunta era cuándo y cómo hablar, porque la primera grieta en el poder ya estaba abierta,
y no había marcha atrás. Al llegar al edificio esa mañana, Lucía notó un movimiento inusual en la entrada. 2 autos oscuros estaban estacionados junto a la acera, con choferes atentos. El ambiente se sentía más pesado, como si todos esperaran una orden final. Lucía cruzó el vestíbulo sin levantar la vista, consciente de cada paso. El documento seguía oculto, pero su presencia parecía conocida. Los guardias hablaban por radio con frases cortas y miradas tensas. El poder ya no se movía con la tranquilidad de antes. Lucía entendió que el momento de la confrontación se acercaba. La mujer silenciosa avanzó hacia el ascensor de servicio, sabiendo que ese día no sería como los demás. Antes de llegar a su área, la asistente de Alejandro la interceptó. Esta vez no había frialdad, sino urgencia mal disimulada. Le pidió que la acompañara sin dar explicaciones. Lucía dudó unos segundos y luego obedeció. Caminaron por pasillos que Lucía nunca transitaba. El lujo seguía intacto, pero la tensión se sentía en el aire. La asistente no habló durante el trayecto. Lucía percibió que algo había cambiado en la balanza. El desprecio había sido reemplazado por necesidad, y esa inversión de roles la puso aún más alerta. Entraron a una sala de reuniones pequeña, sin ventanas. Alejandro estaba sentado al fondo, serio, con los brazos cruzados. Al verla, no sonrió ni levantó la voz. La observó en silencio durante unos segundos demasiado largos. Lucía se quedó de pie, sin invitación a sentarse. El millonario arrogante ya no parecía tan seguro. Había tensión en su postura, rigidez en el rostro. Alejandro habló finalmente, preguntando qué era lo que ella quería. Lucía sintió el peso del momento y mantuvo la mirada baja. Sabía que ese encuentro definiría el resto de la historia. Alejandro dijo que había rumores peligrosos circulando. Mencionó auditorías, filtraciones y errores administrativos. Lucía escuchó sin interrumpir. El magnate habló de lealtad y discreción. Dijo que el edificio estaba lleno de gente que exageraba. Lucía apretó los labios, recordando cada humillación pasada. Alejandro cambió el tono y preguntó directamente si ella sabía algo. El silencio llenó la sala como una presencia física. Lucía respiró hondo y respondió que solo hacía su trabajo. Esa negativa simple encendió una chispa de irritación en él. Alejandro se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa. Su voz se volvió más dura, más autoritaria. Dijo que no le gustaban los juegos ni las sorpresas. Lucía permaneció inmóvil, sintiendo la presión. El poder intentaba recuperar el control perdido. Alejandro habló de oportunidades, de recompensas, de protección. Lucía entendió que era una oferta disfrazada. No mencionó cifras ni favores, pero el mensaje era claro. La mujer subestimada escuchó sin asentir, y en ese silencio dejó claro que no iba a ceder fácilmente. La asistente observaba la escena sin intervenir. Alejandro se detuvo frente a Lucía y bajó la voz. Le dijo que debía pensar en su futuro y en su familia. La amenaza velada quedó suspendida entre ellos. Lucía sintió el miedo recorrerle el cuerpo, pero también sintió algo distinto, una firmeza nueva. El poder había pasado de la humillación a la negociación. Lucía comprendió que su silencio tenía un valor inesperado. No respondió a la insinuación, solo dijo que no sabía nada más. Y esa respuesta frustró claramente a Alejandro. Alejandro volvió a su asiento y respiró hondo. Por un momento pareció cansado, irritado. Luego recuperó la compostura y dijo que la conversación había terminado. Le indicó a la asistente que la acompañara fuera. Lucía caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Sabía que no había aceptado ni rechazado nada. El enfrentamiento no había sido explosivo, pero sí definitivo. El poder había
Mostrado su límite, Lucía salió de la sala con las piernas temblando, consciente de que ahora estaba en el centro del conflicto y que cualquier movimiento siguiente sería observado con lupa. En el pasillo, la asistente la detuvo un segundo. Le dijo que pensara bien lo que estaba haciendo, que había gente poderosa que no perdonaba. Lucía asintió sin responder. El mensaje ya no era nuevo. La mujer silenciosa había escuchado suficientes advertencias. Volvió a su área de trabajo con el corazón acelerado. Sabía que Alejandro no iba a quedarse quieto. El enfrentamiento había dejado heridas abiertas y esas heridas podían volverse peligrosas. Lucía entendió que el tiempo para decidir se había agotado. Esa tarde, Lucía recibió una notificación inesperada. Era un correo interno anunciando una revisión externa inmediata. La palabra auditoría apareció resaltada. El ambiente del edificio se volvió aún más tenso. Empleados corrían, documentos eran movidos. Lucía comprendió que algo se había activado. El secreto. Devastador estaba a punto de chocar con la realidad. Ella apretó el bolso contra el cuerpo. Sabía que el enfrentamiento con el millonario había sido solo el comienzo y que la verdad estaba a punto de explotar de una forma que nadie podía controlar. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño en el edificio. No había risas ni charlas casuales, solo pasos rápidos y puertas cerrándose. Lucía entró como siempre por la puerta lateral, sintiendo el ambiente cargado. Los guardias evitaban mirarla directamente, como si supieran algo más. El poder seguía presente, pero ahora estaba tenso. A la defensiva, Lucía avanzó con el carrito, consciente de que el secreto devastador estaba cerca de salir. Los rumores sobre la auditoría corrían sin confirmación oficial. Algunos empleados murmuraban que había documentos desaparecidos. Lucía escuchaba todo sin participar, mujer silenciosa en medio del caos. Sabía que ese día el error del millonario empezaría a quedar expuesto. En una oficina del piso alto, varios directivos discutían con voces elevadas. Lucía pasó limpiando el pasillo y alcanzó a oír fragmentos claros. Hablaban de plazos vencidos, de firmas que no coincidían. El nombre de Alejandro ya no sonaba con autoridad, sino con urgencia. Uno de ellos dijo que alguien había cometido un error grave. Lucía apretó el mango del carrito al reconocer la situación. El secreto devastador se estaba revelando sin que ella hablara. El silencio que había mantenido empezaba a hacer su trabajo. El poder no podía ocultar todo por más tiempo, y esa grieta crecía con cada palabra que escapaba de esas oficinas. Horas después, llegaron personas externas al edificio. Traían carpetas, computadoras y miradas profesionales. La auditoría había comenzado de manera oficial. Lucía observó desde lejos cómo los directivos cambiaban de actitud. El nerviosismo se volvía visible en gestos y movimientos torpes. Alejandro apareció por el pasillo con el rostro serio y la mandíbula tensa. Ya no caminaba con la seguridad de antes. Lucía lo vio pasar sin que él la mirara. La mujer subestimada notó que el poder empezaba a perder equilibrio y entendió que la verdad revelada estaba avanzando sola. En el área de archivos, Lucía vio cajas abiertas y documentos revisados. Los auditores pedían explicaciones y recibían respuestas incompletas. Un empleado levantó la voz en un momento de tensión. Lucía reconoció la fecha clave que ella conocía tan bien. La palabra error se repitió varias veces en la discusión. El secreto devastador ya no podía negarse. Lucía siguió limpiando sin intervenir. El silencio seguía siendo su elección, pero ahora era un silencio que observaba cómo todo se desmoronaba, y ese espectáculo le confirmó que no había imaginado nada. Al mediodía, Lucía fue llamada nuevamente a una sala. Esta vez no era una citación informal. Un auditor la esperaba con una carpeta en la mano. Le preguntó por sus turnos nocturnos y por movimientos fuera de horario. Lucía respondió con calma, midiendo cada palabra. No mintió,
pero tampoco reveló más de lo necesario. El auditor tomó notas con expresión concentrada. Lucía percibió que él ya tenía información previa. El poder ya no controlaba completamente la situación y su silencio empezaba a adquirir un peso distinto. Alejandro apareció en la puerta de la sala sin avisar. Su presencia tensó el ambiente de inmediato. Miró a Lucía y luego al auditor, tratando de mantener la compostura. Dijo que no era necesario involucrar al personal de limpieza. El auditor respondió con firmeza que todas las áreas eran relevantes. Lucía sintió el cambio en la dinámica. Por primera vez, alguien le daba el mismo valor que a los demás. El millonario arrogante apretó los labios, claramente molesto. El desprecio ya no funcionaba como antes, y esa escena marcó una fractura visible en su autoridad. Al salir de la sala, Lucía caminó por el pasillo con el corazón acelerado. Sabía que Alejandro la había visto de otra manera, ya no como alguien invisible, sino como una variable incómoda. El edificio parecía contener la respiración. Los empleados hablaban en susurros sobre posibles consecuencias. Lucía entendió que la caída del millonario había comenzado, no por una venganza ruidosa, sino por su propio error oculto. El silencio había dejado de protegerlo y ahora se volvía contra él con una fuerza inevitable. Por la tarde, los rumores se confirmaron parcialmente. Se hablaba de contratos suspendidos y reuniones de emergencia. Lucía vio a la asistente de Alejandro caminar de un lado a otro, nerviosa. El ambiente de control se había transformado en confusión. El poder y humillación se mezclaban de forma distinta. Lucía seguía trabajando, pero ya nadie la apartaba. La mujer ignorada ahora era observada con cautela. Su silencio se había vuelto incómodo para muchos. El secreto devastador estaba casi completamente expuesto, y el final impactante empezaba a tomar forma en el aire. Al terminar el día, Lucía se quedó unos minutos más en el edificio. Observó desde lejos una discusión intensa en la oficina. En principal, vio gestos bruscos, carpetas golpeando la mesa. Alejandro hablaba con dureza, pero ya no imponía respeto. Lucía sintió una mezcla de alivio y tensión. La verdad revelada avanzaba sin que ella la empujara. Sabía que aún faltaba el golpe final. El poder todavía intentaría resistir. Lucía tomó su bolso y caminó hacia la salida, consciente de que el siguiente paso traería consecuencias irreversibles. Al cruzar la puerta del edificio, Lucía respiró hondo. La ciudad seguía su ritmo ajena a lo que ocurría dentro. Ella caminó unos metros y se detuvo mirando el cielo nublado. Sabía que la historia aún no había terminado. El secreto devastador estaba a punto de explotar por completo. El silencio había cumplido su función. Ahora, la caída del millonario estaba a un paso de hacerse pública. Lucía siguió caminando sin mirar atrás, sabiendo que el día siguiente marcaría un antes y un después, y que nadie imaginó esto cuando decidió ignorarla por ser nadie. El día siguiente comenzó con titulares en 1900. Pantallas internas del edificio no decían nombres todavía, pero hablaban de irregularidades graves. Lucía vio a varios empleados detenerse frente a los monitores con gestos tensos. El murmullo ya no era discreto, ahora se extendía sin control. El poder intentaba mantener la calma, pero la presión era visible. Lucía entró al edificio sintiendo que el aire estaba cargado. Sabía que ese día el silencio ya no sería suficiente para contener todo. La mujer silenciosa avanzó por el vestíbulo con pasos firmes. El secreto devastador había dejado de ser un rumor y la caída del millonario comenzaba a tomar forma pública. En una sala cercana, periodistas esperaban con cámaras listas. La noticia de la auditoría se había filtrado hacia afuera. Lucía escuchó a un empleado decir que Alejandro debía dar explicaciones. El millonario arrogante apareció rodeado de asesores.
Su rostro estaba serio, sin la sonrisa habitual. Por primera vez, parecía incómodo bajo las luces. Lucía lo observó desde lejos, notando la diferencia. El hombre que antes humillaba, ahora evitaba miradas. El poder ya no lo protegía como antes. Y esa imagen confirmó que algo irreversible estaba ocurriendo. Alejandro tomó la palabra frente a los medios. Habló de malentendidos y errores administrativos. Intentó minimizar la situación con frases calculadas. Lucía escuchaba desde un costado, limpiando una mesa cercana. Reconoció las mismas palabras que había oído en reuniones privadas. El discurso sonaba vacío, ensayado, sin convicción. Algunos periodistas comenzaron a hacer preguntas más directas. Mencionaron fechas, contratos y documentos específicos. Alejandro titubeó por un segundo. Ese instante de duda fue suficiente para cambiar el tono del lugar. Las preguntas se volvieron más insistentes. Un periodista mostró una copia de un documento clave. Lucía reconoció de inmediato la fecha y la firma. El rostro de Alejandro se tensó de forma evidente. Intentó responder, pero su voz perdió firmeza. Los asesores se acercaron, susurrándole indicaciones. La escena se volvió caótica en segundos. Las cámaras captaron cada gesto incómodo. Lucía sintió que el secreto devastador estaba completamente expuesto. El silencio ya no pertenecía al poder, ahora hablaba por sí solo. En medio del revuelo, Alejandro intentó retirarse. Los periodistas avanzaron con más preguntas. Alguien mencionó la palabra manipulación en voz alta. El millonario se detuvo, respiró hondo y levantó la mano. Dijo que colaboraría con la investigación. Esa frase, antes, impensable, sonó como una rendición parcial. Lucía observó la escena sin moverse. La mujer subestimada había visto caer la imagen intocable. El desprecio inicial se transformaba en fragilidad pública. La humillación ya no era de ella. Ahora estaba del otro lado. Dentro del edificio, empleados se reunían en pequeños grupos, comentaban lo ocurrido con sorpresa y nerviosismo. Algunos recordaban cómo Alejandro trataba a los demás, otros hablaban de consecuencias inevitables. Lucía caminó entre ellos sin ser detenida. Nadie le dio órdenes ni la apartó. El poder y humillación habían cambiado de dueño. Ella seguía siendo discreta, pero ya no invisible. El silencio que la rodeaba ahora era de respeto incómodo, y esa transformación se sentía en cada mirada. Más tarde, un auditor pidió hablar con Lucía nuevamente. Esta vez el tono fue formal, respetuoso. Le preguntó si estaba dispuesta a aportar información adicional. Lucía bajó la mirada y respiró hondo. Pensó en todo lo ocurrido desde aquella madrugada. Pensó en la humillación pública y en las amenazas veladas. Le dijo que colaboraría cuando fuera necesario. El auditor asintió, sin presionarla. Lucía entendió que ahora tenía voz sin levantarla. El poder había perdido la capacidad de silenciarla, y esa posibilidad marcaba el cierre de una etapa. Al caer la tarde, Alejandro abandonó el edificio escoltado. Ya no había aplausos ni sonrisas, solo cámaras, murmullos y gestos tensos. Lucía lo vio pasar con la cabeza gacha. Recordó el día en que él la ignoró por ser nadie. La imagen del millonario arrogante se desmoronaba. La caída del millonario ya era visible para todos. Lucía no sintió alegría desbordada. Sintió un alivio silencioso, pesado. Sabía que aún faltaba el desenlace final. Esa noche, en casa, Lucía encendió el televisor. Las noticias hablaban del escándalo en todos los canales. Mostraban imágenes de Alejandro entrando a reuniones de emergencia. Comentaban posibles sanciones y responsabilidades. Lucía se sentó en silencio, escuchando cada palabra. El secreto devastador ya no le pertenecía.
Ahora era una verdad revelada ante todos. La mujer silenciosa había atravesado la tormenta, el poder había caído en desgracia pública, y aunque la historia aún no terminaba, el mundo ya no era el mismo. La mañana siguiente amaneció distinta para Lucía. No hubo mensajes amenazantes, ni miradas de vigilancia en la entrada. El edificio seguía funcionando, pero el ritmo era otro. Los empleados hablaban con cuidado, midiendo palabras. El nombre de Alejandro ya no se pronunciaba con admiración. Lucía entró por la puerta lateral como siempre. Su uniforme seguía siendo el mismo, sencillo y gastado. Pero la sensación en el aire había cambiado por completo. El poder que antes imponía miedo ahora dejaba un vacío incómodo, y ese vacío marcaba el final de una etapa silenciosa. En los pasillos, Lucía notó que algunos empleados la saludaban por primera vez, no con cercanía, sino con respeto contenido. Nadie le pedía explicaciones ni la evitaba. El silencio ya no era castigo, era reconocimiento tácito. Lucía siguió con su trabajo sin detenerse. Limpiaba escritorios donde antes se decidían cosas que nunca entendió del todo. Las conversaciones giraban ahora en torno a consecuencias y cambios. El poder había dejado de ser una figura única. Lucía caminaba sin bajar tanto la cabeza y por primera vez sintió que no necesitaba esconderse. A media mañana, un auditor la llamó para cerrar su declaración. No hubo presión ni urgencia, solo un trámite claro. Lucía respondió con calma, contando lo que vio y escuchó. No exageró ni adornó nada. Cada palabra fue medida, directa. El auditor agradeció su colaboración con un gesto sincero. Lucía firmó un documento y se levantó. Sabía que ese acto sellaba oficialmente la verdad. El secreto devastador ya no pesaba solo sobre ella, y al salir de la sala sintió un alivio que no había conocido antes. En otra ala del edificio, Lucía vio a la asistente de Alejandro. La mujer caminaba rápido, con el rostro tenso. Cuando cruzaron miradas, ninguna. Habló, no hubo disculpas ni reproches, solo el reconocimiento silencioso de que todo había cambiado. Lucía siguió su camino sin detenerse. El desprecio y arrepentimiento ya no necesitaban palabras. El poder había perdido su lugar dominante y la humillación pública había quedado atrás para ella. Ese cruce breve cerró una herida que llevaba días abierta. Al mediodía, Lucía salió a tomar aire al frente del edificio. Vio a periodistas marcharse en busca de nuevas historias. La ciudad seguía igual. Indiferente al drama que había ocurrido, Lucía respiró hondo y miró el cielo despejado. Pensó en su madre, en su casa, en la vida que la esperaba. Nada se había vuelto mágico ni fácil, pero algo esencial había cambiado. La mujer ignorada ya no lo era para sí misma. El silencio que había cargado tanto tiempo ahora tenía sentido, y ese silencio había hablado más fuerte que cualquier grito. Por la tarde, un encargado se acercó para informarle un cambio de turno. El tono fue respetuoso, sin órdenes secas. Lucía escuchó y asintió, sin sorprenderse. No era un ascenso ni una recompensa espectacular. Era solo trato digno, algo que antes no existía. Ese detalle simple le confirmó que el equilibrio había cambiado. El poder ya no se ejercía de la misma forma. Lucía volvió a su rutina con calma. Cada gesto cotidiano parecía más liviano. El drama emocional había dejado una marca silenciosa. Al terminar su jornada, Lucía pasó por el vestíbulo principal. Donde antes colgaba el cartel del magnate, ahora había un espacio vacío. Nadie lo había reemplazado todavía. Lucía se detuvo un segundo frente a la pared. Recordó el primer día, la madrugada, la luz encendida. Recordó la humillación pública y el aislamiento. Todo parecía lejano y cercano a la vez. La caída del millonario había sido real, pero su propia transformación era lo más importante. Lucía siguió caminando sin mirar atrás. Esa noche, en casa, Lucía cenó en silencio. Encendió la televisión solo para escuchar música suave.
Las noticias seguían hablando del escándalo. Ella ya no necesitaba escuchar más. El drama había terminado para ella. La historia conmovedora había cumplido su ciclo. Lucía se sentó junto a la ventana y dejó que el cansancio bajara. No hubo celebración ni lágrimas exageradas, solo una calma profunda, difícil de explicar. El silencio había hecho justicia de la única forma posible. Antes de dormir, Lucía revisó su celular una última vez. No había mensajes nuevos ni números desconocidos. Guardó el aparato y apagó la luz. Sabía que al día siguiente volvería a levantarse temprano, seguiría trabajando, seguiría viviendo, pero ya no sería la misma mujer. La mujer subestimada había atravesado el poder y la humillación. La verdad revelada había cerrado un ciclo oscuro. El final impactante no fue un aplauso, fue paz. Y en esa paz silenciosa, Lucía encontró el comienzo de algo distinto. Lucía salió del edificio sin que nadie intentara detenerla. No hubo gritos, ni escenas exageradas en la puerta. El escándalo ya caminaba solo, sin necesitar su presencia dentro. El nombre de Alejandro empezaba a pronunciarse con cuidado. El millonario arrogante ya no controlaba la historia que había construido. Su poder se desmoronaba lejos de los aplausos. En los días siguientes, las consecuencias se hicieron públicas. Contratos suspendidos, reuniones cerradas, miradas nerviosas. La imagen intocable del magnate se fue rompiendo poco a poco. Lucía observó todo desde la distancia, sin aparecer, sin explicarse. La mujer ignorada dejó que la verdad siguiera su curso. El silencio había hecho su trabajo. Alejandro dejó de ocupar los espacios que antes dominaba. Las cámaras buscaron respuestas donde antes había sonrisas. El desprecio se transformó en arrepentimiento tardío. La humillación pública cambió de lado sin necesidad de revancha. El poder perdió su máscara y la caída del millonario quedó sellada ante todos. En el edificio, la rutina continuó bajo nuevas reglas. Las órdenes ya no sonaban absolutas. Las miradas se volvieron más cuidadosas. Lucía siguió, trabajando en silencio, sin protagonismo, pero ya no era invisible. Su presencia era respetada, aunque nadie lo dijera. Esa noche, en casa, Lucía se sentó frente a la ventana sin encender la luz. No buscó aplausos ni reconocimiento. Sabía que había atravesado el desprecio sin perderse a sí misma. La historia conmovedora no terminó con celebraciones, terminó con justicia silenciosa. Antes de dormir, Lucía pensó en todo lo ocurrido, en cómo una mujer subestimada enfrentó al poder sin gritar, en cómo el silencio habló cuando nadie esperaba. Si esta historia te tocó el alma, deja tu comentario y cuéntanos qué parte te impactó más. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias donde el poder se enfrenta a la verdad.